Doctor Romano, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué haces? Gracias por venir, ¿eh? Gracias. ¿Me explicás esto que dice el presidente? Porque no me da ni... Yo, que 2 más 2 me da con decimales, no me da la cuenta. ¿Me explicás lo que dice? No, bueno, a ver, claramente es para gente que no tiene educación y no tiene formación. Y que, porque si uno habla con gente que está educada o tiene alguna capacidad de interpretar información, sabe que la inflación es el talón de Aquiles de este gobierno, ¿no? Hablaba de que le iba a bajar la inflación y la termina llevando a niveles que... Todo esto que mencionaba Pancho es siempre hablando de una inflación reprimida. O sea, hoy la Argentina convive con esta inflación, pero hay un tipo de cambio atrasado en más de 100 puntos, hay tarifas atrasadas fuertemente, hay precios relativos de la economía que están totalmente atrasados, la energía, la luz, el gas. Entonces, ojo que encima de esta inflación, que es más de 100 puntos, y que nosotros la calculamos en 137% para lo que va a ser durante todo el... ¿137? Sí, para todo el 2023, es sin estas correcciones. Claro, que si lo soltara sería más, sí, Pancho. Porque hay una baja de 6 décimas, ¿la atribuís a algo en particular? ¿Es una cuestión estacional? ¿Es el trabajo de Raúl Díaz en el mercado central, como decíamos? Mirá, la verdad que hoy la Argentina, estar hablando de décimas y hablando de más de 7 puntos de dígito de inflación de piso, es realmente anecdótico, ¿no? Me parece que son decimales cuando uno lo que en realidad quería ver con esta nueva gestión, con Sergio Massa liderando el Ministerio de Economía, era una inflación del 3% en abril, ¿no? Que era lo que él prometía. Me acuerdo que el 7,4 de Guzmán era un escándalo, 7,4% de inflación fue un escándalo y explotaba la Argentina y estamos hablando de 7,8 y se bajó 6 décimas. Entonces, es una tomada de pelo a la sociedad argentina. O sea, claramente hoy la política en la Argentina tiene intereses que están totalmente desalineados con los intereses que tiene el ciudadano común, que sale a trabajar todos los días de su vida y tiene que convivir con una inflación que se sigue acelerando y que traje un par de gráficos para demostrar... A ver, veamos los gráficos que trajo Alfredo para que lo compartamos, por favor. A ver, ahí estamos. ¿Qué es esto? Mira, esto es información... Esto me acuerdo que hubo varios... entre ellos el ex ministro de Economía Martín Guzmán y otros economistas afiliados al gobierno de turno que decían que emitir no tenía un costo inflacionario. Kicillof, la emisión no es inflacionaria. Una vez a mí me peleó todo, yo imagínate no sé pelear porque no sé de economía, pero me taladró con esa frase. Todos decían eso, Leandro Santoro, me acuerdo también. La inflación no es, la emisión no es inflacionaria. Bueno, por eso, hay varios dentro de los equipos económicos estos que históricamente y hace muchos años le hacen creer a la sociedad argentina que emitir no genera inflación y que no iba a ser un problema en la pandemia emitir y utilizar al Banco Central para evitar, digamos, mayores desajustes en la economía. Bueno, Alberto Fernández emitió en términos reales casi 14 puntos del producto. ¿Qué quiero decir esto? Para materializar? Pues la gente para que pueda entender, son más o menos 70, 80 mil millones de dólares. O sea, el más oscurito de arriba es Alberto. Es Alberto que está alejado de lo que es el Cristina gris es Fernández. La segunda gestión de Cristina, el celeste es Mauricio Macri y el último, que arranca más abajo pero después pasa, es el primer Cristina. Exactamente, o sea, todos los gobiernos, cambiando también los colores políticos, emiten en la Argentina. Porque esta también fue una discusión que yo tuve con un expresidente del Banco Central durante la gestión de Macri, que también se utilizaba al mecanismo de la licuación y en parte la emisión para generar expectativas sobre la economía argentina, con la famosa discusión del 28 de diciembre del 2017, etc. Entonces, si nosotros no cortamos de una vez por todas con la emisión monetaria, pero la emisión de monetaria desde raíz y que se respete en el largo plazo y que no sea únicamente un lapso de 14 meses como fue con el acuerdo del fondo sobre el final del 2018-2019, no hay manera que la Argentina solucione la inflación en nuestro país. Y lo que vemos es que los gobiernos han utilizado el mecanismo para financiarse, porque mirá la locura de nuestro país. Néstor Kirchner en el 2003 al 2007, la Argentina tenía superávit fiscal, superávit comercial y sin embargo se emitía. Y por eso en el 2007
el INDEC lo tienen que intervenir. Y lo intervienen y empiezan a malversarlo. Exactamente, a partir del 2007. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con también la teoría que si tenemos superávit fiscal, con eso solucionamos el problema inflacionario en la Argentina, porque el político argentino es un drogadicto de la emisión como mecanismo para financiar el gasto político. Ahora, vos estás diciendo la sociedad argentina, porque no es solamente el Estado, no está dispuesta a un ajuste, porque se emite porque hay gasto público, ¿no? Vos siempre hablas de la dolarización. La dolarización te impide emitir, pero si vos no dejás de gastar, te van a aparecer cuasimonedas, ¿no? Claro. Mirá, Pancho, el tema de dolarización es un tema que trascendió en nuestro país, pero hay mucha desinformación y mira, Colombia es un país que es parecido al nuestro, una economía similar, exporta energía, muchos problemas institucionales como el nuestro, un país con ingresos más bajos que el nuestro, etc. ¿Sabes cuántos años de superávit fiscal primario tiene Colombia en los últimos 40 años? Ni idea. ¿Cuánto te imaginás? ¿De los últimos 40, en los 20 últimos años? 40 años. 20. Ok, Luis, 20 años. Pancho, 30. 30 años. O sea, vos decís el 50% del tiempo convivieron con superávit fiscal primario, Panchito todavía más, se va al 75%. Bueno, lamento decirles que el 5%, o sea, 2 años de casi 40. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Que Colombia, que es un país que tiene estabilidad, que vos lo mencionaste recién como una economía que no tiene inflación en su economía, convive igual con déficit fiscal primario recurrente. Brasil, sacando el 2022, estuvo 25 años con déficit fiscal primario. Entonces, la Argentina tiene un problema estructural muchísimo más grave que únicamente el fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que corregirlo. Alfredo, tengo preguntas que ya te la hice 1000 veces, ¿no? Vos sos partidario de la dolarización. Hoy... Pero no fanático, Luis. No, me alegro. Objetivamente. Bueno, hay algunos creo fanáticos. que es por eso. Hoy 15 de junio 2023, dolarizamos. Es imposible, pero bueno, dale. Ah, ¿es imposible? Absolutamente. En un país que pierde todos los días reservas porque está manteniendo un tipo de cambio ficticio, donde no hay una política económica clara, donde todos los días se cambian las reglas de juego, donde no hay un norte, porque en los próximos 6 meses la Argentina va a cambiar rotundamente, porque este gobierno probablemente se vaya y el que venga no sabemos qué va a hacer, porque hay muchos que no dicen qué van a hacer. Entonces, la verdad que es imposible. Imposible dolarizar la Argentina. Es impertinente hoy que te pregunte cuál sería el tipo cambio si yo dolarizara. Mirá, que eso también se asocia, va de la mano. La realidad es que sí sería interesante consensuar en la Argentina una política de Estado en materia monetaria y que se respete en el tiempo. Porque nuevamente, esos son gráficos y hay más gráficos vinculado a cómo ya este gobierno emitió de un acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, que fue súper laxo, muy laxo. En el primer trimestre el gobierno emitió 56 puntos más de lo permitido. Y en este segundo trimestre, que había que emitir un límite máximo de 240.000 millones de pesos, ¿sabés cuánto llevamos emitido? 540.000 millones de pesos y todavía no terminó el trimestre. Última de Pancho y nos vamos. Si vos decís que hay países como Colombia que tienen déficit fiscal y no tienen inflación, le estás dando la razón a Cristina, que dice, ¿ven que el déficit fiscal no es el origen? Mirá, Cristina tiene errores conceptuales gravísimos para interpretar la economía y ella lo ha demostrado con resultados concretos, porque la realidad no la podés tapar. O sea, el gobierno de ella fue un desastre en materia económica y lo que ha sido las 2 gestiones de ella han sido realmente desastrosas. Sí hay una realidad que en el mundo, es verdad que los países viven endeudados, sobre todo los países desarrollados del mundo. El tema es que ellos tienen capacidad de crédito constantemente porque tienen desarrollado mercado de capitales o confían en su moneda. Anda a preguntarle al colombiano, clase media, si sabe cuánto es el valor de referencia del dólar, no tiene la más pálida idea. ¿Por qué? Porque se rige en su moneda, invierte en su moneda y tiene una política pública en la que, a diferencia de lo que fue la Argentina, no se destruyó la moneda. En nuestro país, el bimonetarismo, esta sensación de constantemente vivir con pesos y dólares,
es la construcción y la destrucción de nuestra moneda por las pésimas decisiones en materia monetaria. Está claro. Nosotros necesitamos un país que desarrolle mercado de capitales y que de una vez por todas tome una definición sólida y que trascienda en el tiempo en materia monetaria. Por eso creo que la dolarización es muy atractiva y puede limitar fuertemente a la política de turno. Placer verte siempre. ¿Cómo la gente te sigue en las redes si te quiere ver? En Twitter, Romano Al, que es donde doy mucha información económica. Romano y donde... Al. Sí, exactamente. ¿Ves que son todos fáciles? ¿Vos sos el único difícil? Pancho, Fran difícil. Olivera, 74. Fran Olivera, ok, 74. Gente Y- rara que no se ve. Fran Olivera, 74, ok, 74. ¿Me entendés, Hernán? Yo no puedo trabajar con gente tan difícil. ¿Cómo sos en Twitter, Hernán Lombardi? Ah, claro, es lo que sé. Bueno, gracias, es un placer verte. Gracias, Vamos a hacer Luis. una pequeña...